Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a empezar entonces en la hora de consultas académicas. Y mientras esperamos los, las dudas, las consultas, vamos a ir comentando el cuadernillo de la semana 17. Ujú. Bueno, esta es una semana que está dedicada enteramente a la generación del 50, ¿no? Y se enfoca tanto en la narrativa como en la poesía, ¿no? Hay dos autores, ¿no? representativos para cada una de las dos vertientes, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos a ver a las preguntas. Ya, muy bien. A ver, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Dice, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el contexto de la narrativa de la generación del 50, ¿no? Aquí la inquietud principal es sobre el momento histórico, digamos, ¿no? En el que se desarrolla la narrativa de la generación del 50. Para esto hay que recordar, ¿no? algunos aspectos que tienen que ver con los movimientos sociales, ¿no? Los cambios demográficos, también a varias cuestiones políticas que se van a desarrollar y que van a marcar, ¿no? La etapa, ¿no? Muy bien. Entonces dicen, ¿no? En sus obras los autores describen la transformación de una idea importante que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de la generación del 50, ¿no? Y aquí esa es la palabra clave, digamos acá, es la idea de la ciudad, ¿no? Para los escritores de esta generación, la ciudad es el centro, digamos, ¿no? Es el tema de mayor interés. Ahora, para eso también hay que tener muy en cuenta que en la narrativa ya de la generación del 50, ¿no? Hay tres vertientes, ¿no? La vertiente neoindigenista, ¿no? La vertiente neorrealista y la vertiente del relato fantástico, ¿no? Que son en realidad tres, digamos, modalidades a través de la cual se desarrolla el relato, ¿ya? Y cada una con temas, ¿sí? Y estilos diferentes, inclusive, ¿no? Las características, ¿no? Que nosotros en la clase repasamos, ¿no? Sobre la migración, sobre la ciudad, sobre la modernidad y demás aspectos, tienen que ver con el neorrealismo, es decir, con esta vertiente. Ahí es donde se desarrollan los temas del migrante, de la urbe, repito, ¿no? En cambio, el neoindigenismo no, ¿no? Ahí el tema urbano no es el centro, sino es, y continúa siendo el espacio rural, y se enfoca en el sujeto andino, pero añade o, digamos, se concentra, ¿no? en dimensiones mucho más íntimas, mucho más cercanas al sujeto, ¿no? Y en el relato fantástico también, ¿no? Tiene sus propios ejes temáticos, ¿no? Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta en la pregunta uno, ¿ya? Es que se está preguntando
en torno a la vertiente neorrealista, ¿ya? Por eso nos centramos nosotros en la urbe, ¿no? Dice, caracterizada por un proceso de mejora de infraestructura. Claro, hay una descripción de la transformación de la ciudad, ¿no? Que no solamente tiene que ver con el migrante, sino también tiene que ver con eh, el- la construcción, ¿no? La ampliación, ¿no? Del mundo, del mundo urbano. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Esto es Consultas Académicas y estaba comentando la primera pregunta de esta semana, de la semana 17, pero si tienes alguna pregunta sobre otro tema, bienvenida a la pregunta, por favor. Puedes abrir el micrófono o puedes escribirlo por el chat también, ¿sí? Así que si deseas puedes plantear tu duda. Yo de todas maneras continúo este, desarrollando y comentando las preguntas de esta semana, pero repito, si tienes alguna duda o brota por ahí, por favor, abre el micrófono, ¿sí? Planteas tu inquietud, ¿sí? En cualquier momento, no hay problema. Ujú. Muy bien. Ujú. Ahora, entonces, ¿por qué en el caso de la uno, volvemos, por qué en las demás alternativas, digamos, no son las claves? ¿Por qué las demás no forman parte de la respuesta? A ver, en el caso de la A, habla de la nación. Claro, así nos concentremos en las tres vertientes, ¿ya? Eh, el único espacio donde se desarrolla un proceso de modernización o se describe ese proceso de transformación, ¿ya? Es en la urbe, ¿no? No en el espacio rural, ¿ya? Y entonces hablar de la nación como el espacio de transformación, eso es inexacto, ¿no? Y más aún no tiene que ver con la migración. La migración tiene que ver directamente con el espacio urbano, sobre todo, ¿no? De la ciudad. Ahí es hacia donde se focaliza, ¿ya? En cambio, la migración no tiene que ver con la imagen global, total de la nación, como dice, ¿no? Muy bien, la C, ¿por qué no es la clave? Eh, Porque, para empezar, como decíamos, el espacio de transformación es principalmente en el espacio urbano. Entonces, acá la sierra tampoco encaja. Y aún más con la idea del crecimiento de las periferias, ¿no? Esa idea del crecimiento de las periferias tiene que ver con la fundación o el origen o la consolidación de barriadas, de asentamientos humanos y demás, que van engrosando y ensanchando cada vez más el espacio urbano, ¿no? Pero aquí se estaría refiriendo a la sierra y eso también es inexacto, ¿no? La de la costa, ahí se puede acercar quizá, ¿no? Porque la urbe, dentro de la imagen que nos brindan los textos, digamos, se identifica más con la costa, ¿no? Entonces, por ahí esta alternativa está cerca, ¿no? Está rozando, ¿no? Y dice luego caracterizado por un proceso de expansión de las barriadas. Aquí es donde ya se distancia porque no toda la costa tiene este problema de las barriadas, porque repito, ¿no? El tema central de esta narrativa, en cuanto a su vertiente neorrealista, es la urbe, la ciudad, ¿ya? Y la idea de las barriadas se constriñe principalmente al espacio urbano, ¿ya? Pero al hablar de costa, así en general, no solamente se está considerando lo urbano, sino también lo rural, ¿ya? Entonces, ahí también sería inexacta la clave, ¿no? La D, ¿no? Esta alternativa, ¿no? Por eso no es la clave. En la E ya se aleja bastante, ¿no?
cuando habla, dice, describen la transformación de la dictadura, ¿no? Eh, bueno, supongo que se intenta aludir a la idea de la dictadura de Odría, que es más o menos el contexto político de la generación del 50, ¿no? Pero esta narrativa, sobre todo en su vertiente neorrealista, no se enfoca necesariamente en el tema político, ¿no? Es más una narrativa de carácter sociológica, podríamos decir, ¿no? Es decir, más enfocado en lo que concierne a este espacio. O sea, un segundito. Ya, muy bien, sí. Entonces, eh, no tiene que ver es el tema de esta generación, ¿no? Entonces, por eso no es la clave, ¿no? Entonces quedamos con la B, ¿no? Como la clave. Ujú. Muy bien. Sí, correcto. Sí, repito, cualquier pregunta, por favor, abrimos el micrófono o lo planteamos por el chat. ¿Ya? Ah, profe, buenas Sí, tardes. Laura. Ujú. Tengo una pregunta, pero sobre la semana 16. Perfecto, muy bien. Dime, ¿cuál es la pregunta? Ah, es la número 4. Ya, la número 4. A ver, voy a descargarla y vamos a ver. Semana 16 era tema indigenismo. Mm, Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Ya, acá la tengo. Ujú. Y ahí la voy a compartir para que la podamos comentar. Y cuéntame, ¿cuál es tu duda de la pregunta 4? A ver, Yo puse la C, pero la respuesta como tal es la ya, a ver, vamos a ver. Ya, acá está. Claro, acá la clave es la A. A ver, vamos a comentarla, ¿ya? Vamos a marcarla así, y ya. Entonces, esta pregunta nos pide evaluar el tema, ¿no? El tema que está presente en este fragmento, ¿ya? Y se trata de un tema, ¿m? Que forma parte del mundo de Sancho y ajeno, ¿ya? Entonces, vayamos por la clave, a ver, primero. Dice la A, ¿no? El saber tradicional como factor de gobierno en comunidades andinas, ¿ya? ¿Qué es lo que se describe acá? Esencialmente, de lo que se está hablando aquí es de Rosendo Maqui, este fragmento, ¿no? Lo leemos. Dice, el indio Rosendo Maqui, ¿ya? Era, dice, un venerable patriarca, ¿ya? Nos está ahí señalando una característica de él, respetado patriarca, ¿no? El líder de la comunidad. Desde hace muchos años, tantos que ya no los podía contar precisamente, los comuneros lo mantenían en el cargo, sigan hablando de Rosendo, ¿sí? Lo mantenían en el cargo, ¿no? De alcalde o jefe de la comunidad, asesorado por 4 regidores, ¿no? Es decir, Rosendo era asesorado por 4 regidores que tampoco cambiaban, ¿no? Seguimos hablando de Rosendo y cómo y por qué él era el alcalde y todos lo reconocían. Es que el pueblo de Rumi se decía, es decir, ¿qué decía el pueblo de Rumi? El que ha dado buena razón hoy debe dar buena razón mañana, y dejaba a los mejores en sus puestos. Esta idea de aquí está señalando de que Rosendo era alcalde muchos años porque simplemente hacía las cosas bien. Y entonces los comuneros, como veían que hacía las cosas bien, decían, pero ¿para qué cambiarlo, no? Que siga adelante. Y por eso Rosendo era alcalde año tras año. Termina este fragmento diciendo, Rosendo había gobernado demostrando ser avisado, tranquilo, justiciero y prudente, ¿no? Aquí nos brinda características de Rosendo, ¿no? Cómo era su carácter, su conducta, por ejemplo, ¿no? Tranquilo, justiciero, prudente. Entonces, todo el fragmento
se centra en describirnos a Rosendo y en gran medida explicarnos por qué no solamente era alcalde de Rumi, sino por qué se mantenía en el puesto durante muchos años, ¿no? Entonces, en la A dice, el saber tradicional como factor de gobierno en comunidades andinas. Claro, aquí, ¿por qué Rosendo se ha quedado? Se ha quedado por esto precisamente, es decir, por su sapiencia, por su saber, ¿no? Porque dice, el que ha dado buena razón, es decir, el que explica, el que sabe, el que demuestra sabiduría, pues la seguirá mostrando más adelante. Y por eso él seguía siendo el alcalde. Entonces, ahí lo que se está resaltando sobre todo es ese saber tradicional, ¿ya? Que es el que, digamos, lo mantiene a Rosendo en el puesto. Es el factor de gobierno, ¿no? ¿Cuál es ese factor que mantiene a los alcaldes? Pues su sabiduría. Y eso es lo que está exhibiendo Rosendo, sobre todo se señala a través de esta frase, ¿no? Entonces, ahora veamos por qué las demás no son alternativas, ¿ya? O no son la clave. Dice la B, ¿no? La comunidad andina como núcleo de solidaridad y gobierno ancestral. Todo el fragmento, ¿no? Habla solo de Rosendo, o sea, no habla de la comunidad, ¿no? Entonces ahí ya se invalida esta alternativa, ¿no? Y a esto también se añade que no se está refiriendo al tema de solidaridad, ¿no? Sino más que nada se habla de la sabiduría, ¿no? De la capacidad, del conocimiento, ¿no? De la experiencia, ¿no? Entonces la B no va. La C dice, la utilización del sistema judicial como herramienta de los terratenientes. Aquí ya se aleja bastante la alternativa porque el texto no habla del sistema judicial, es decir, por ejemplo, no nos habla del abogado, no nos habla del juez, ¿no? O tal vez del juicio o la denuncia, no, no se menciona ninguno de esos casos. Entonces, ya ahí esta alternativa se distancia totalmente, ¿no? Luego la D dice la identificación con los elementos de la naturaleza y culturas andinas. ¿Ya? Esa identificación se tendría que dar cuando el personaje descrito siente, digamos, una cercanía, una relación, una vinculación con la naturaleza o un elemento de la naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, en esa novela, en El mundo de Sancho y Ajeno, hay una escena donde Rosendo Maki va a leer la coca, ¿no? Y Rosendo Maki va hasta el Cerro Rumi, ahí a las faldas del Cerro Rumi, a leer la coca. O sea, es él delante del cerro, ¿no? Para realizar este ritual. Entonces, ahí hay una relación que se establece entre el sujeto y la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y ese entorno, el Cerro Rumi. Entonces, ahí podríamos hablar nosotros de una identificación con los elementos de la naturaleza, ¿no? Pero en este fragmento no se menciona, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Solo se habla de Rosendo y cómo los comuneros exaltan la sabiduría o la experiencia, ¿no? La razón, dice de Rosendo, ¿no? Entonces no hay en el fragmento alguna alusión a la naturaleza y su relación con el sujeto, ¿no? Entonces por eso la D no va, ¿no? No hay elementos de la naturaleza que se estén vinculando, que se estén señalando en el fragmento. Y la E dice, el abuso del poder institucional por parte de las autoridades deshonestas. Ya. Aquí hay dos aspectos que no están en el fragmento. El tema del abuso, ¿no? Recuerden, por ejemplo, ¿no? Álvaro Amenábar amenazando a los comuneros, ¿no? A los que iban a testificar a favor de Rumi, ¿no? Álvaro los amenazaba, inclusive creo que no atenta contra ellos, ¿no? Soborna, ¿no? Entonces hay un poder ahí, ¿no? Que es el que le permite a Álvaro abusar.
por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones serían tema de la E, de alternativa E, pero no están en el fragmento. El fragmento solamente, vuelvo a repetir, habla sobre cómo los comuneros ven a Rosendo Maki y de por qué él es el alcalde, ¿no? Y siempre lo ha sido, ¿no? Y también en el caso de la E, a autoridades deshonestas, ¿no? Entonces tampoco ahí vemos que hable de autoridades deshonestas, quizás inclusive lo contrario, ¿no? Está hablando de una autoridad excelente, ¿no? En este caso, la figura de Rosendo, ¿no? Entonces, por eso la clave sería la E. Sí, no sé si ahí queda claro o hay alguna duda que tal vez no he aclarado. Todo claro, profesor. Ya, muy Gracias. bien. Ujú, muy bien. O sea, si tienes alguna otra pregunta, de todas maneras yo sigo desarrollando los temas, ¿ya? Eh, si surge alguna pregunta, tú interrúmpeme nada más, no hay ningún problema, ¿ya? Se trata de precisamente absolver dudas, ¿ya? Así que, a ver, vamos a ir a la semana 17, vamos a seguir con la semana 17. A ver, un segundo. Acá está, ¿no? La semana 17. Muy bien, seguimos entonces. Esta es la pregunta de la semana 17, la segunda pregunta, ¿ya? A ver, un segundo. Ya, acá está. Sí, la pregunta 17. La semana 17. Em, ya, acá la clave es la A, ¿no? Vamos a ver la pregunta, ¿ya? Dice, de acuerdo con el fragmento citado de El niño de junto al cielo, de Enrique Congrains, ¿qué características de la narrativa de la generación del 50 se identifica? ¿No? Entonces acá nos pide qué característica de la narrativa, dice, ¿no? De la generación del 50 se identifica, ¿no? Recuerden, el tema, ¿no? Central de la narrativa de la generación del 50 es la urbe, es la ciudad, ¿no? De ahí es de donde parte todo, ¿sí? Entonces, cuando nos piden hablar de las características, estas se van a vincular precisamente a la manera como representa ese espacio urbano. Y eso es a lo que está aludiendo la alternativa A, ¿no? Cuando dice muestra una visión crítica de Lima a través de descripciones, ¿no? Claro, porque los narradores de la generación del 50 se enfocan en la urbe, pero para cuestionarla, ¿no? Para criticar, para brindarnos una visión, eh, digamos, eh, una visión crítica, una visión cuestionadora, ¿no? De la ciudad, ¿no? Entonces veamos a ver el fragmento, cómo se presentan estas características. Dice, cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basuras, desperdicios de albañilería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó el famoso mercado, el mayorista del que tanto había oído hablar. Acá está describiendo tal vez un poquito de contexto, ¿no? Acá está describiendo la escena en la que, o la secuencia en la que Ernesto, digo, Esteban, ¿no? Desciende, ¿no? Del cerro donde vivía con su madre y se embarca a conocer la ciudad, ¿no? Y él desciende y camina por lo que, bueno, hoy es la zona, digamos, de la Victoria, la Parada, más o menos esa es la zona que se está describiendo acá. Por eso habla del famoso mercado, ¿no? El mayorista, ¿no? Del que tanto había oído hablar. Y él se pregunta ahí, ¿no? ¿Eso era Lima? Lima. La palabra le sonaba hueco. Recordó, ¿no? Su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande,
tan grande que en ella vivía 1 millón de personas. ¿La bestia de 1 millón de cabezas? Se pregunta él. Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia, ¿no? Entonces, en esta metáfora, ¿no? En esta metáfora se contiene la crítica a la urbe, ¿no? Porque en el relato, ¿no? Y en todos los relatos de esta generación, el personaje va a ser siempre una víctima de los conflictos sociales de esta ciudad. No, así es como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Sus personajes son, digamos, víctimas, ¿no? Padecen esos conflictos que constituyen el espacio urbano, ¿no? El espacio oficial, el espacio marginal, en el caso de Ribeiro, ¿no? Nos grafican precisamente esas luchas, ¿no? Entonces, aquí de lo que se está hablando, ¿no? Es de esa imagen conflictiva precisamente de la urbe representada a través de una bestia, una metáfora, ¿no? Y si recordamos aún inclusive el relato, este mismo relato, ¿no? Recordemos que al final el relato termina, ¿no? Señalando cómo eh, Esteban fue estafado, ¿no? Y fue estafado, ¿no? Por un personaje de Lima, ¿no? Un niño, ¿no? Pedro, ¿no? Lo estafa a él, le quita todo. Y el relato termina diciendo, ¿no? Que Esteban, ya una vez que perdió todo, ¿no? Regresa a su casa sintiendo, dice, como una de las cabezas de la enorme bestia había terminado devorándoselo. Así termina ese relato, más o menos, ¿no? Entonces, ahí es donde se cierra la imagen de la metáfora sobre la ciudad, una metáfora crítica, ¿no? Una imagen cuestionadora de esa urbe, ¿no? Entonces, eso es lo que va a caracterizar sobre todo a los narradores de esta vertiente, ¿no? De la generación del 50, ¿ya? Muy bien, ahí, se fue por acá. Ya, muy bien, entonces veamos las demás alternativas por qué no son clave. La B dice, evidencia el lento progreso de las clases media y bajas limeñas. Bueno, acá hay dos cuestiones, ¿no? Eh, que en este fragmento no se habla de las clases medias, quizás podríamos decir clase baja, ¿no? Porque Esteban es un migrante de provincia, ¿no? Y vive en el cerro, ¿no? Más alto, en la punta del cerro. Entonces no habla de las clases medias, el fragmento. Y la idea de progreso, esto es quizás lo más cuestionador acá, ¿no? Porque la mirada de estos narradores tiene un tono escéptico, su mirada es escéptica, ¿no? Es decir, dudan sobre la certeza de ese progreso, ¿no? Que propone la urbe al sujeto, ¿no? Lo vemos en Ribeiro, por ejemplo, ¿no? El Ribeiro, donde sus personajes todos están marcados por el fracaso, ¿no? Todos sus personajes son seres derrotados, ¿no? Seres que no logran alcanzar sus objetivos, ¿no? Y en el caso del niño de Junto al Cielo igual, ¿no? Esteban al final termina derrotado, ¿no? O sea, regresa, ¿no? A su casa estafado, ¿no? Entonces no hay una idea de progreso acá, ¿no? Es decir, una idea de un progreso real del personaje. Claro, el personaje tiene ese ideal, ¿no? Quiere, es como el personaje de Ribeiro, ¿no? Quiere alcanzar un objetivo, ¿no? Eso podríamos decir idea de progreso, ¿no? Pero al final fracasa. Entonces no hay un lento progreso, ¿no? Por eso la B no es cierta. La C dice, presenta la marginación del migrante en el espacio citadino, ¿ya? Presenta la marginación del migrante
en el espacio citadino. Acá, la marginación del migrante. En este punto, en este aspecto, en este fragmento de aquí, no hay un tema de marginación, ¿ya? Está simplemente el sujeto descendiendo, explorando y observando la urbe, nada más, ¿no? Hasta este punto, él no ha sido marginado. Claro, si vemos el relato completo, sí, ¿no? El personaje termina siendo marginado, ¿no? Porque al final no se le permite, ¿no? Tener éxito en el centro de Lima. Y él termina pobre, estafado, marchándose hacia el cerro, ¿no? Entonces ahí hay una imagen muy simbólica de la marginación. Eh, pero en el fragmento, vuelvo a repetir, no se aprecia eso, ¿no? O sea, no hay el momento de la marginación. Entonces, no va. La D dice, exhibe la formación de barriadas en la periferia de la ciudad. Tal vez se aluda aquí, ¿no? Un poquito a una zona comercial, popular, ¿no? Pero no se define como una barriada. No se define como, ¿no? Ese conjunto de casas donde la gente vive, gente popular, en la periferia, ¿no? No hay. A lo más que se alude acá es al espacio comercial, como decía, ¿no? Es decir, el mercado mayorista, por ejemplo, y la cantidad de gente, nada más. Entonces el relato no nos está identificando la barriada, ¿no? Que sería, vuelvo a repetir, que nos describiera un conjunto de casas, ¿no? Con familias, ¿no? Todas de clase media o baja, ¿no? Una zona popular, ¿no? Viviendas, ya eso podríamos calificar como una barriada, ¿no? Quizá, pero no hay esa descripción aquí en este fragmento, ¿no? Y la siguiente alternativa dice la E, destaca el proceso de migración provinciana en la capital, ¿no? Esteban es un migrante, sí, y está describiéndose su llegada a Lima o su primer encuentro con Lima, digamos, ¿no? Él, como decía, sale de su casa que está en la cima del cerro y él empieza a explorar la urbe, ¿no? Entonces, sí, él es migrante, ¿no? Y es provinciano además, ¿no? Sin embargo, lo que invalida esta alternativa es la palabra proceso, ¿no? Porque la migración tiene etapas, ¿no? Tiene procesos, ¿no? Que sería, por ejemplo, su salida de la provincia, el viaje, la llegada, etcétera, ¿no? Eh, pero eso no se describe en el fragmento, ¿no? No se describe en el fragmento, ¿no? Solamente encontramos al sujeto en la urbe y explorando, ¿no? Dando los primeros pasos en ese espacio, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, por eso no sería la clave, ¿no? Muy bien. Ujú. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Recuerden, puede ser de cualquier semana, de cualquier tema también. Ujú. Muy bien. Muy bien, vamos entonces con la pregunta número 3 de esta semana. Y es una pregunta sobre los gallinazos sin plumas. Acá ya estamos en Julio Ramón Rivero. Recuerden, dentro de esa narrativa de la generación del 50 sobresale la figura de Julio Ramón Rivero, ¿no? Que va a retratar ese espacio urbano, ¿no? Con códigos, ¿no? Particulares, ¿no? Es decir, porque la imagen principal de Julio Ramón Rivero es también una visión crítica, ¿no? Una visión cuestionadora de la urbe, ¿no? Pero acá lo que lo distingue es la manera como él lo plantea, ¿no?
Muy bien. Vamos entonces a ver la pregunta. Dice, de acuerdo con el fragmento citado ujú, del relato, Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Rivero, es posible inferir que los personajes están marcados por. Los personajes están marcados por. Ya. Muy bien. A ver, acá la clave es la E. Han puesto el fracaso, ¿no? Que era lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? A ver, veamos el fragmento. Dice, pronto, exclamó Enrique. Es los gallinazos sin plumas, ¿no? Recordemos, los gallinazos sin plumas tiene como personajes a Efraín, Enrique, el viejo, ¿no? El Pascual, el cerdo Pascual, perdón, el viejo, su abuelo, como personajes principales. Ah, y el perro, ¿no? No es tanto un personaje, pero tiene un valor simbólico muy importante, ¿no? Entonces, muy bien. Eh, a ver, dice el fragmento, ¿no? Pronto, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. Pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero. Bueno, acá ya nos podemos ubicar un poquito en la historia, ¿no? Está aludiendo al momento en el que el abuelo se cae al chiquero del cerdo. ¿Por qué? Porque, digamos, se tropieza al verse sorprendido o al sorprenderse cuando Enrique, ¿no? Lo amenaza con una vara, con un palo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el abuelo había matado a su perro, ¿no? Al perro, a Pedro, lo había arrojado al chiquero del cerdo, ¿no? Y este lo había devorado. Entonces Enrique, al observar la escena y comprender lo que había pasado, pues con toda la cólera va y amenaza al abuelo con un palo. El abuelo ahí sorprendido es que retrocede y cae de espaldas sobre el chiquero del cerdo, ¿no? A eso está aludiendo precisamente Efraín acá. Y le dice, ¿no? Debemos irnos de acá, le dice. ¿A dónde? Pregunta Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. No me puedo parar, le dice Efraín, porque Efraín estaba enfermo, ¿no? Recordemos que Efraín se había herido una pierna con un vidrio roto y se había infectado esa herida y con fiebre y demás ya no podía salir a recoger la comida para el cerdo. Y es por eso que Efraín, perdón, Enrique, a pesar de que Enrique también creo que presenta, ¿no? fiebre, eh, él sale a buscar comida y trabaja por los dos. O sea, trata de traer, ¿no? La cantidad de comida para el cerdo, ¿no? Tanto de Efraín como de Enrique, ¿no? Entonces, por eso Efraín no se podía parar, ¿no? Porque estaba mal herido, ¿no? Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho, ¿no? Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Muy bien. Ujú. Entonces dice, es posible inferir que los personajes están marcados ¿por qué el fracaso? ¿No? Porque uno dice, pero profesor, se supone que ellos están huyendo de la casa del viejo, ¿no? El viejo como que los explotaba, ¿no? A cambio de ese techo y a cambio de comida, ¿no? Pero ellos tenían que trabajar arduamente, inclusive enfermos, para poder alimentar el cerdo del abuelo. Entonces, ¿por qué sería fracaso huir, ¿no? de esa casa, ¿no? Sería como una suerte de libertad, ¿no? Pero el problema está en a dónde se van. Ese es el problema.
Porque cuando Efraín le pregunta a Enrique, ¿no? ¿A dónde nos vamos? Le dice. Efraín le dice, a donde sea, al muladar, es decir, al basurero, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. Es decir, salen de la casa del viejo y se van a ir a vivir a la basura. Entonces, el tránsito que están realizando no es exactamente un tránsito hacia, no digamos ni éxito siquiera, sino algo, digamos, mejor o más provechoso, ¿no? Simplemente pierden absolutamente todo e inclusive, ¿no? Podríamos decir hasta pierden su humanidad, ¿no? Porque ellos cuando dicen nos vamos donde podamos comer algo, donde los gallinazos, es decir, donde viven los gallinazos, es decir, metafóricamente, están aceptando perder su condición humana e ir a vivir donde los animales. Entonces, el personaje está aquí experimentando esa derrota, ¿no? Es un fracaso. Entonces, es por eso esa es la clave, ¿no? La E. Ajá. Ahora, ¿por qué las demás no son claves? A ver, dice la locura. Mm, no hay ningún rasgo que contravenga, ¿no? Lo racional, ¿no? En el caso de este fragmento leído, ¿no? No, no hay una acción irracional, ¿no? Que podamos observar acá. Están huyendo, el viejo se ha caído, el otro va a escapar, ¿no? A dónde se van, pues se van a ir al muladar, que es donde podrán encontrar algo, nada más. Entonces no hay un carácter de locura acá. El caos, están marcados por el caos. El caos sería acá como sinónimo de confusión, ¿acaso, no? Serían confundidos. Pero hay una cierta certeza que ellos muestran, ¿no? Porque hay una seguridad, ¿no? Nos vamos al muladar, ¿no? Nos vamos a donde están los gallinazos, ¿no? Ahí vamos a vivir. Entonces, no hay esta idea de caos en tal caso, ¿no? Ah, el optimismo definitivamente no, ¿no? Ahí absolutamente está alejado, ¿no? Y tristeza, ¿no? Sería observar aquí alguna actitud melancólica, ¿no? Alguna actitud, el personaje acongojado, ¿no? Pero no, no, simplemente es Enrique que ingresa a la habitación de Efraín, lo toma y salen los dos huyendo de la casa y se van a vivir al muladar, ¿no? Punto, ¿no? Entonces no hay aquí algún gesto, ¿no? Que pueda, expresar un sentimiento de tristeza, ¿no? Muy bien, entonces la clave la E. Muy bien, vamos con la pregunta 4. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ujú. Si no, continuamos, ¿no? No hay problema, perfecto. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta 4 entonces. Es una pregunta de verdadero y falso, ¿no? Sobre el argumento, ¿no? De los gallinazos sin plumas. Pues hay que ubicarnos un poquito ahí en la historia, ¿no? Y nos va a ayudar también a recordar algunos pasajes, por ejemplo, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver, la clave es la C, dice. Acá está. Ujú. A ver, dice, la primera dice, Don Santos obliga a sus nietos a ir al muladar para alimentar al cerdo. Correcto, esa es la idea central del relato. Un abuelo tiene cobija a sus nietos, ¿no? En su casucha y los obliga
a tener que ir a los basurales o al basurero para recoger comida para el cerdo que él está criando. El propósito del abuelo, recordamos, es engordar al cerdo para venderlo. Y de ese modo el cerdo va adquiriendo un sentido de dinero, precisamente, no de fortuna. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Muy bien. Vamos con la 3. Dice, Enrique se lastima el pie y no puede ir a trabajar con su hermano Efraín. Bueno, acá el error, digamos, de este enunciado es que los nombres se han invertido, ¿ya? Porque no es Enrique quien se hiere la pierna, sino es Efraín. Y Efraín, una vez herido, ¿no? Y que no se puede levantar, es Enrique quien va a ir a buscar comida por ambos, ¿no? Comida para el cerdo, ¿no? Según el tributo de ambos, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, por eso es falso. La 3 dice, el cerdo pascual devoró al abuelo debido a que éste saltó al chiquero. Mm, bueno, acá hay dos cuestiones que hay que señalar, ¿no? La primera, que es la que anula esta alternativa, es decir, la muestra como falsa, es porque el abuelo no salta al chiquero. El abuelo se tropieza y cae. Saltar involucra una acción voluntaria, ¿no? El abuelo no, el abuelo se tropieza y cae sobre el chiquero, ¿no? Y ahí es donde el cerdo lo ataca. Y la otra alternativa, aunque un poquito más tibia en tal caso, es que dice el cerdo pascual devora al abuelo. Em, en sí, el relato termina mencionando una lucha que se produce en el chiquero. Y se entiende que es una lucha entre el abuelo y el cerdo. Y ahí es donde se entiende o se infiere, ¿no? Que el cerdo devorará o devoraría, ¿no? al abuelo. Entonces, cuando acá dice el cerdo pascual devoró, lo está dando como un hecho. Pero en el relato no pasa eso. O sea, el relato no nos cuenta eso. Se puede suponer, o también se puede suponer otra idea, ¿no? Es decir, que el abuelo se salvó, podría ser, ¿no? Pero termina siendo una hipótesis, un hecho hipotético, ¿no? En cambio acá se da como algo hecho, o sea, algo que pasó. El cerdo pascual devoró al abuelo, ¿no? Y eso no está en el relato, ¿no? Para empezar. Ujú. Pero por eso es falso. Y la 4 dice, Efraín y Enrique abandonan el corralón y les espera un futuro favorable. Bueno, justo lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Efraín y Enrique abandonan el corralón, sí, pero lo que viene va a ser también muy conflictivo, ¿no? Y solo podemos ver el fracaso de los personajes, ¿no? Que era lo que estábamos comentando arriba. Entonces no hay una imagen de futuro favorable, ¿no? Que se vaya a mostrar ahí, ¿no? Ok, por eso la clave de la 4 es la C. ¿Ya? Ujú. Muy bien, continuamos entonces con la 5. Repito, si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, podemos conectarnos. Ujú. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta 5. Una pregunta verdadero y falso también. Ya. A ver, pregunta 5. Dice, con respecto a los rasgos de la narrativa, ¿no? Características de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad.
ya sobre sus características. Aquí la clave es la E. A ver, vamos a ver por qué. La primera es falsa, dice. A ver, dice, adopta con frecuencia estructuras narrativas experimentales o intrincadas. Correcto. Ya. La narrativa de Ramón Ribeiro es tradicional en realidad, ¿no? O sea, acá estaría contraponiéndose dos tendencias, ¿no? La narrativa tradicional, ¿no? Que se emparenta con el siglo XIX y la narrativa experimental o de vanguardia, ¿no? Que es más moderna, ¿no? Etcétera. Entonces, Julio Ramón Ribeiro es un escritor tradicional, ¿no? Sus modelos están en el siglo XIX, ¿no? Tiene por ahí algunos relatos de cierto tono experimental, sí, pero el grueso de su narrativa, digamos, el rasgo que los distingue, ¿ya? Es la narrativa tradicional, ¿no? Entonces, por eso el primer enunciado es falso, ¿no? Correcto. La 2 dice, la metrópolis costeña y los personajes marginales son su eje temático, ¿no? Sí, la urbe, ¿no? Y los personajes marginales, que son también temas, ¿no? De los narradores de la generación del 50, ¿no? Eso es importante. Y están también presentes en los relatos de Ribeiro. La 3 dice, la actitud que refleja el narrador es crítica y cargada de escepticismo. El narrador tiene una visión crítica y escéptica, ¿no? Crítica porque, crítica porque nos enjuicia el espacio, nos enjuicia la urbe, ¿no? En esa imagen que hace un momento revisábamos, ¿no? Donde habla de la ciudad como una suerte de mandíbula gigante que devora a los seres, por ejemplo. Ahí tenemos una visión, aunque metafórica, una visión, un juicio sobre la ciudad, ¿no? Y la idea del escepticismo lo encontramos en su tema del fracaso, ¿no? Los personajes no alcanzan el éxito, ¿no? Un éxito que la urbe les propone, ¿no? Pero el personaje está siempre condenado a ese fracaso, ¿no? A no alcanzar su objetivo. Entonces, ahí es donde se percibe esa mirada escéptica, ¿no? De que en realidad los hechos que propone, ¿no? La ciudad, la modernidad, no son reales, ¿no? No son completos. Y la 4 dice, sus relatos buscan retratar el ascenso social de la aristocracia limeña. Bueno, en realidad todo lo contrario. Sus relatos retratan la decadencia o declinación de la aristocracia limeña. Es decir, esta imagen de las, no, los grandes títulos y demás que terminan, ¿no? Los personajes que terminan, ¿no? Cayendo en, en lo marginal, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay esta idea de ascenso social, ¿no? Y mucho menos habla de la aristocracia, ¿no? Entonces, muy bien, estas serían las claves de la pregunta 5, ¿no? La pregunta 5. Muy bien, muy bien. Continuamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ujú. Ya. Continuamos con la 6. Ya, la 6 dice, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Ya, la narrativa de Julio Ramón Ribeiro se caracteriza por evidenciar una constante tensión entre. Por ello, en varios relatos, los personajes de pocos recursos se ven enfrentados a la autoridad y el orden, ¿no? Aquí la clave es la D.
¿Cómo así? A ver, el gran tema de los escritores del 50, ¿no? En la vertiente neorrealista es la urbe, ¿no? La urbe y sus cambios, ¿no? De ahí viene la visión crítica, ¿no? El monstruo de millón de cabezas, la mandíbula gigante, etcétera, ¿no? Que grafica de manera crítica, ¿no? El espacio urbano. Y en el caso de Ribeiro, ese espacio, él lo va a describir so- como un espacio en donde hay dos zonas o dos fuerzas, digamos, ¿no? El espacio oficial y el espacio marginal. Es un conflicto, entonces el conflicto social se desarrolla sobre la base de esas dos grandes dimensiones, ¿no? Lo marginal y lo oficial. A eso se refiere, ¿no? Este apartado cuando dice, por ello en varios relatos los personajes se ven enfrentados a la autoridad del orden. Claro, porque los personajes muchas veces, desde su marginalidad, tratan de ingresar a ese espacio oficial, ¿no? Que es lo que planeaba, por ejemplo, el abuelo Don Santos, ¿no? De los gallinazos sin plumas. Claro, él, ¿qué quería? Quería la fortuna del cerdo, ¿no? Y con ello salir, ¿no? O cambiar su situación, ¿no? Entonces hay una eh, pugna, ¿no? Entre ese espacio oficial, institucional y ese otro espacio marginal, ¿no? Y en esa pugna es donde los personajes, por ejemplo, de Ribeiro ingresan y ahí es donde tratan de alcanzar sus objetivos, pero al final terminan pues en el fracaso, ¿no? Muy bien, muy bien. Veamos por qué las demás no son la clave. Dice la organización social y la libertad individual. Eh, Esto se acercaría más quizás a una idea romántica, ¿no? ¿No? Donde el personaje, ¿no? Busca la libertad o busca este, algún valor frente a la sociedad, ¿no? Trata de superar, ¿no? La forma social. Entonces hay ahí una intención, ¿no? Pero en el caso de los escritores del 50 no hay ese tono, ¿no? Está el migrante, está la urbe, una urbe que abusa del migrante y lo margina, ¿no? Eso es digamos, la esencia, ¿no? Que podemos observar. B, dice, la mirada moderna y las creencias míticas. Este es el factor que sobre todo aleja esta alternativa, ¿no? Porque en el caso de Rivero, el mundo que describe no tiene que ver con las creencias, con lo mitológico, con lo mágico, no, no tiene que ver con eso, ¿no? Es un escritor, Rivero, esencialmente realista, ¿no? Pero aunque tiene por ahí algunos relatos fantásticos, pero es sobre todo de carácter realista, ¿no? La C dice el progreso urbano y la esperanza colectiva, ¿no? Bueno, estos son temas que se pueden observar quizás en algunos de sus relatos y en otros relatos quizás, ¿no? Pero no es una característica, ¿no? No es un rasgo que diferencia al escritor de todos los demás, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a Rivera de todos los demás? Pues el describir el espacio urbano constituido por esas dos dimensiones, ¿no? Lo oficial y lo marginal, ¿no? Y la E dice la tranquila vida cotidiana y la violencia política. Bueno, la generación del 50 en general no son muy, digamos, escritores políticos, ¿no? No escritores que tiendan a desarrollar un lenguaje, una postura política, ¿no? Eso también lo podemos señalar ahí, ¿no? Muy bien, entonces esa es la clave de las seis, ¿no? La D. ¿Mm? Buenas noches, Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba desarrollando alguna de las preguntas de esta semana, pero si tienes alguna duda sobre esta u otra semana, por favor, abre el micrófono o escribe en el chat también, es una opción, ¿ya? Para poder conversar sobre tu inquietud o tu duda. ¿Ya?
Sí, puedes abrir el micrófono. Ujú. Buenas noches, profe. Tenía consulta con respecto al silencio expresivo de Blanca Varela. Si me lo podría explicar, por favor. Ya, correcto. Creo que acá hay una pregunta sobre ese tema, lo podemos usar. A ver, la 8. Mm, No, acá ninguna de las preguntas habla sobre el silencio expresivo. Em, y ya, a ver. Bueno, vamos a conversar entonces sobre el tema del silencio expresivo. A ver, el silencio expresivo es una frase, ¿ya? Que se suele emplear para describir más que una característica de Blanca Varela propiamente, se usa para describir lo que sería una característica de la literatura moderna, ¿no? De la poesía moderna, ¿ya? Con esto no estoy disminuyendo el valor de Blanca Varela, sino quizás inclusive estamos destacando su modernidad, ¿no? El carácter, ¿no? Trascendente de su poesía, ¿no? Su carácter moderno. ¿En qué consiste el silencio expresivo? Consiste en transmitir, ¿ya? A través de eh, ausencias en la expresión, por ejemplo, ¿ya? Eh, mm, por ejemplo, a ver, déjame ver acá. Acá hay unos poemas. Voy a compartir con ustedes unos poemas de Blanca Varela. A ver. Ujú, a ver. Ujú. Y esta es una característica que, por ejemplo, podemos ver nosotros en Blanca Varela, o sea, la concisión y la brevedad muchas veces de algunos de sus poemas, ¿ya? Mm, a ver, acá está. Ya. A ver, voy a compartir ya este poema que estoy descargando para poder comentar el tema del silencio expresivo. Ahora, no, ahora, el tema del silencio expresivo no necesariamente tiene que ver con la brevedad, pero tiene que ver con esto que quiero que ustedes observen. Por ejemplo, este es un poema de Blanca Varela, Identikit, ¿ya? El identikit es una palabra que refiere a lo que también podríamos llamar, por ejemplo, gafete, ¿no? Que es este, digamos, este carnet con el que uno se puede identificar, ¿no? Tu tarjeta de identificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A eso se refiere el identikit, ¿no? O se refiere también a la imagen que nos identifica, ¿no? La imagen que nos identifica. Y entonces, Blanca Varela escribe este poema de 4 versos. Dice, sí, la oscura materia, animada por tu mano, soy yo. En esos 4 versos, Varela, ¿sí? Nos plantea una voz en la que afirma frente a alguien, diciéndole tu voz o tu mano, ¿no? Anima mi materia, es decir, me anima a mí. A partir de ahí, nosotros los lectores tenemos que inferir. Varela escribe un poema con muchos vacíos. Ese es el silencio, los vacíos.
lo que no dice, pero lo que está sugiriendo, lo que implícitamente está expresando. Entonces, por ejemplo, ¿a quién se está refiriendo Varela acá? Podemos decir que el yo es ella, podemos decir es un sujeto, es el sujeto femenino, ya muy bien. Pero, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es ese o esa mano que la anima, que la mueve a ella? ¿No? Hacia ahí va. Entonces, ahí es donde uno va hacia el contexto del poema, ¿no? Y recuerda la temática existencialista, por ejemplo, de Varela, su tono feminista, inclusive podríamos decir. Entonces, Varela aquí está hablando de un poder que manipula su propio ser, un poder que está, ¿dónde? En la sociedad, por ejemplo. Y entonces, este poema lo que nos está describiendo es cómo la sociedad manipula a las personas, por ejemplo. Esa idea que acabo de señalar no la dice explícitamente, sino que la hemos inferido porque el poema nos sugiere. Y entonces, a través de esos vacíos, de eso que podríamos llamar silencios, ella está expresando. A eso se refiere la idea del silencio expresivo, ¿no? El poema calla, pero en esas ausencias, en ese silencio, es donde el poema nos permite, ¿sí?, conocer más, ¿no? Por ejemplo, este otro poema, ¿no?, que dice la realidad, ¿no? Dice, y te rendimos, diosa, el gran homenaje, el mayor asombro, el bostezo. Y quien habla aquí está hablando de un sujeto femenino, ¿no?, quien parece ser alabado, ¿no?, quien parece ser eh, homenajeado, ¿no? Sin embargo, ese homenaje, ¿en qué consiste? En un bostezo, en el aburrimiento, el tedio. La vida de esa persona está marcada por el tedio, el cansancio. A partir de ahí ya podemos seguir reflexionando, ¿no? Y el poema de Varela nos empieza a expresar más ideas o nos va sugiriendo más ideas que nosotros vamos infiriendo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esa es la idea del silencio expresivo. Varela no nos dice todo, sino que implícitamente nos está sugiriendo ideas, contextos, posturas, ¿ya?, que ella no lo expresa directamente, sino, vuelvo a repetir, de manera implícita. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Sí, profesor, sí entendí. Muchas gracias. Ya, correcto, muy bien. Ujú. Muy bien. Entonces, a ver, voy a ahí dejar de compartir. Muy bien. Ujú. Seguimos entonces. Vamos a ir con la siguiente pregunta de la semana 17. ¿Ya? Vamos acá, semana 17. A ver. Sí, correcto. Ese es justo de Blanca Varela, ¿no? Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El fragmento citado del poema Ladies Journal de Blanca Varela se caracteriza por. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que se observa acá? La clave aquí es la D, el lenguaje conciso y desprovisto de adorno. Cuando hablamos de lenguaje conciso nos referimos a que los términos, a las expresiones que emplea son directas, ¿ya? No se detiene en adornos, no se detiene en frases, digamos, elocuentes, ¿no? Sino que trata de ser una expresión directa, precisa de la idea, ¿no?
Entonces, veamos el texto, dice, ¿no? Oh sí, querida mía, dice, son las 7 de la mañana, levántate muchacha, recoge tu pelo en la fotografía, descubre tu frente, tu sonrisa, sonríe al lado del niño que se te parece. Noten, por ejemplo, ¿no? La casi ausencia de adjetivos. Esa es una característica, ¿no? De su concisión, ¿no? Ella no adorna, no carga de metáforas o de alguna otra figura o de adjetivos las imágenes, sino que sus imágenes son directas con respecto al objeto, con respecto a lo que se está refiriendo, ¿no? Específicamente. Entonces, vemos ahí, ¿no? Que se dirige, ¿no? A un sujeto, son las 7 de la mañana, recoge tu pelo, la fotografía, tu frente, tu sonrisa, ¿ves? Son directamente expresiones referenciales, ¿no? Sin describir, sin calificar, sin adjetivos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con un lenguaje conciso y desprovisto de adornos, por ejemplo, ¿no? Esto tal vez también nos puede ah, ayudar si lo contrastamos, por ejemplo, eh, con el modernismo, por ejemplo, ¿no? La poesía modernista, exotista, esteticista, donde el color, la forma, la plasticidad, ¿no? Forma parte de la imagen, por ejemplo. Acá no, no, acá no hay nada de esos elementos, sino es simplemente el objeto, el objeto, el objeto, el objeto y la acción, la acción, la acción, ¿no? En tal caso, ¿no? Entonces, es conciso y desprovisto de adornos, ¿no? Las otras alternativas las podemos descartar en primer lugar, por ejemplo, esta de aquí, porque es una, digamos, una marca de la poesía de Varela, el hecho de que eh, ella se distancie del tono sentimental, ¿no? Porque precisamente su poesía trata de ser, vamos a decir, quizás objetiva, directa, es que ella se distancia de un tono melodramático, ¿no? Que el poema hable del dolor, del sufrimiento, ¿no? De la congoja, ¿no? No, su poema es netamente, podríamos quizás hasta decir, descriptivo, ¿no? Centrado en el hecho mismo, ¿no? La B dice sonoridad musical y los artificios retóricos, ¿no? Esto tiene que ver con la ausencia de adornos, ¿no? Precisamente lo que estábamos señalando, ¿no? No emplea anáforas, no emplea rimas, ¿no? O alguna otra figura, ¿no? Que le dé una cierta ampulosidad, por ejemplo, a sus expresiones, ¿no? Es directa, simplemente, ¿no? Como lo estábamos señalando. La C, tono confidencial y anécdota personal. Y este es otro rasgo también de Blanca Varela que va en el otro sentido, ¿no? Del que estamos viendo, porque, claro, ella huye de una poesía testimonial, de una poesía que hable de su experiencia, ¿no? De su propio ser, que identifique a Blanca Varela ahí dentro, ¿no? En los versos, en los poemas. Entonces, porque esto tiene que ver con ese enfoque sentimental, ¿no? Del cual ella trata de separarse o distanciarse, ¿no? Para empezar. Muy bien. Y dice la mirada pesimista y el uso del verso medido, ¿no? La mirada pesimista quizás sí sea un rasgo que se acerca a Varela, ¿no? Hay una mirada, bueno, no tanto pesimista, es escéptica, ¿no? Varela es escéptica más que pesimista, es existencial, ¿no? Más que pesimista. Eh, pero lo que invalida esta alternativa es el uso del verso medido. ¿A qué se refiere verso medido? Se refiere a que ella emplearía acaso una métrica regular, ¿no? Así como los modernistas, ¿no? Endecasílabos, ¿no? Alejandrinos, medido.
¿no? El verso, todo el soneto con el mismo tipo de verso, por ejemplo, ¿no? Eso no se presenta así, ¿no? Ella usa más el verso libre, por ejemplo, ¿no? Es una característica de Varela ahí, ¿no? Entonces, por eso la clave es la D. ¿Mm? Muy bien, vamos con la 8. Muy bien. A ver, vamos con la 8. Ya. Dice, respecto al poema Casa de Cuervos de Blanca Varela, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿No? Acá la clave es la E, ¿no? Refleja un tono existencial y pesimista. A ver, dice, tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces, la asfixia, y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen, sombras y tentaciones, y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel. ¿Dónde está el carácter existencialista? Está en el hecho de que está describiendo la naturaleza de ese ser, digamos, ¿no? Cuando dice tu náusea es mía, ¿no? Le heredaste como heredan los peces la asfixia, es decir, le está describiendo cómo se constituye esa persona, cómo es su ser, ¿no? Por eso dice, el color de tus ojos es también el color de mi ceguera, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa persona? El ser, la existencia de ese ser, ¿no? Esa es la idea o la visión existencialista, ¿no? Entonces ahí tenemos este tono existencialista. Y el pesimismo está en los elementos que heredan o los elementos que toman, ¿no? La asfixia, la ceguera, las sombras, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Eh, está hablando, ¿no? De un carácter, digamos, no vamos a decir decadente, pero sí eh, de menos valor, ¿no? Es decir, eh, de características o aspectos negativos, en tal caso, ¿no? Del, torno al sujeto del cual se está refiriendo, ¿no? Entonces, ahí podríamos identificar el tono pesimista, acaso, de la poesía, ¿no? De estos versos. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Sí, correcto. Ahora, ¿por qué no es clave las demás alternativas? Veamos. Exhibe, dice, una actitud irónica ante la maternidad. Bueno, sí está hablando de la maternidad acá, pero no es irónica. Esto es pesimista, ¿no? Irónica sería si dijera algo así como, y te doy el gran cielo, y te doy lo mejor, etcétera, cuando en realidad le está brindando lo negativo, ¿no? Ahí habría ironía, pero acá no hay ese otro elemento que nos permita decir que hay un discurso irónico, ¿no? Sino solamente le está heredando lo negativo. Entonces sí hay un tono pesimista y no irónico. La B, exalta la cotidianidad y los valores familiares. Todo lo contrario, no está exaltando valores acá, ¿no? Sino aspectos negativos, ¿no? La asfixia, o la ceguera, la sombra, las tentaciones, ¿no? Todo lo que le va heredando, le va dando, ¿no? Al hijo. B, señala al silencio como lugar de resistencia. Esta es una expresión que justo tiene que ver con lo que hace un momento nos preguntaron sobre el silencio expresivo, pero no está aquí refiriéndose a ese tema, ¿no? Aquí no habla del silencio, ¿no? Aquí está hablando de cómo ciertos aspectos se heredan, ¿no? Se heredan, entonces no tiene que ver acá el silencio. D, muestra afinidad por la sociedad patriarcal. Esto lo podemos descartar fácilmente porque sabemos que en realidad Blanca Varela
tiene una actitud crítica contra la sociedad patriarcal. Entonces no hay en ningún momento afinidad, aprecio o empatía por esa sociedad, ¿no? Entonces, por eso la D no es la clave, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces tenemos ahí, en esta semana tenemos acá a Francisco Bendezú, ¿no? Y con esto terminamos las preguntas de esta semana, ¿no? Muy bien, vamos a esperar entonces las preguntas, algunas más, algunas otras preguntas y que se vayan a formular.